Hola, buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y capítulo 5. Sí, bueno, vemos que comenzamos con la tentación de Jesús. Cuando Jesús dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Después del bautismo de Jesucristo, inmediatamente después es llevado al desierto para ser probado. Sí, él mismo también como hijo de Dios, siendo 100% humano, 100% Dios también, pero en su humanidad fue tentado también por Satanás y fue llevado al desierto. Entonces nosotros, como hijos de Dios, también somos tentados, ¿verdad? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Satanás se acercó para tentarle, imagínense a nosotros, ¿no? Que no pueda hacerlo. Entonces no subestimemos, hermanos, a veces el, el, el ser a veces tentados. Cuando uno cree en el Señor y es bautizado, ¿verdad? Y acepta a Jesús como su Salvador, va a venir la prueba, va a venir la prueba para ver si realmente somos hijos de Dios. Eso tiene que ser. Ninguno va a tener que pasar, nada más llegar al cielo sin ser probado. Todo va a tener que ser probado. Y no va a ser la única prueba, no, pero siempre llega la primera, ¿no? Y a veces la primera, pues es difícil, ¿no? Entonces, hermanitos, tenemos que prepararnos para, para las pruebas que se nos vienen, ¿verdad? Entonces, Jesús es tentado, pero él estaba preparado para esa prueba. Estaba en ayuno. 40 días y 40 noches en ayuno. Y cuando tenía hambre, dice la palabra aquí en Lucas, vino entonces Satanás y le dijo que haz que se conviertan estas piezas en pan, ¿verdad? Entonces, sabe Satanás cuando es nuestra debilidad y ahí es donde él llega, en nuestra debilidad. Entonces, tenemos que orar y fortalecer las debilidades que tenemos porque ahí vamos a ser tentados. Y también después fue tentado, ajá, a la vista, le dijo que todos esos reinos de este mundo se los daría, porque a él le fueron dados, ajá, así dice Satanás, ¿verdad? Y que él se los daría, ¿no? Cuando Jesucristo cuando hay un salmo donde dice que todos los reinos de este mundo y toda la tierra es herencia de Jehová para Jesucristo, ¿verdad? Entonces le dijo que todo se lo daría a él y luego le dijo que se echara, la llevó al templo, hasta arriba, y que se arrojara hacia el vacío y que estaba escrito. ¿Cómo saca de contexto la escritura Satanás y dice, está escrito en que tus ángeles mandará el Señor para que te sostengan, te sostengan para que no tropieces con tu pie en piedra? Lo dice el Salmo 91:12. ¿Verdad? Entonces, en tres aspectos lo tienta, en el aspecto en la carne, ajá, en el aspecto de la vista, ujú, y también en la vanagloria de la vida. Esos tres aspectos también fue donde tentó Satanás a Adán y a Eva. Bueno, en este caso a Eva. También tentó a Eva en esos aspectos cuando le dijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que comiera del fruto. Ahí está la carne, ¿verdad? Que viera que es codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Ahí está también todo se llama, todo lo que ella podía querer alcanzar y que sería aún como querían que si ellos lo probaran y lo comieran, pues serían como Dios, la gloria de la vida, ¿verdad? Entonces, en esos tres aspectos también fue tentada Eva. Sin embargo, Satanás tienta a Jesús de la misma forma, pero aquí el segundo Adán no cae, ¿verdad? Un ejemplo que nosotros podemos tener para no caer. Y él siempre responde con la palabra de Dios, que es nuestra espada para los dardos del enemigo,
Él nos avienta a darlo, nosotros sacamos la espada, que es la palabra de Dios, escrito está. Por eso es tan importante el memorizar la palabra, ¿sí? El memorizar, porque es nuestra forma de combatir en un momento, ¿verdad? Escrito está. Entonces él siempre dijo, escrito está, y al final dijo, al Señor tu Dios no tentarás, ¿verdad? Y entonces eso es lo que podemos combatir con el enemigo, es con la palabra de Dios. Se no soporta escuchar, ¿verdad? Lo que a él le toca, o lo que a él le va a suceder, o lo que ya está predestinado para él, ¿verdad? Y después de esto, él comienza su ministerio aquí en el Evangelio de Lucas. Hemos estado viendo los evangelios y hemos visto el ministerio de Jesús. En este caso, después de la tentación, comienza él su ministerio. Después de la prueba, comienza su ministerio, ¿verdad? Entonces, él comienza un ministerio grandioso, principalmente comienza en Nazaret, que es la casa, su casa, donde él es, y dice que él va a la sinagoga. ¿Y cómo se presenta? Nada menos que con Isaías 61. ¿Verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, Señor. Con eso él comienza su ministerio, presentándose que él es el Mesías prometido en la sinagoga ahí en Nazaret. Sin embargo, muchos le decían, ¿cómo se llama? Él les dijo que hoy se había cumplido este mensaje de Isaías. Y todos hablaban de ese testimonio y que hablaba maravillas el hijo de José. Pero él les dijo, les respondió con un refrán, ¿no? De que el médico, les dice, con un refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Verdad? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y él les dijo que así como Elías nada más sanó a una viuda en Sarepta, como Eliseo también sanó a un leproso, al sirio, a Naamán el sirio, y también en Capernaum, perdón, ahí en Nazaret, ¿verdad? No todos, con eso él pregonó que no todos iban a ser limpiados, no todos iban a ser sanados, no todos iban a ser salvos, no porque él no quisiera, sino porque él sabía de antemano quiénes, él conocía en sus corazones, quiénes querían, le aceptaban a él, le amaban y le reconocían como el Mesías y quienes no. Entonces, y aparte, pues ahí estaban como siempre los fariseos, siempre atrás de él, los publicanos, los escribas, atrás de Jesús para acusarle en todo momento. En todas partes se los encontraba, en todas partes. Entonces Jesús, cada aldea que encontraba, hermanos, se iba a la sinagoga y ahí él hacía lo correcto y enseñaba lo que tenía que hacer y también lo hacía fuera de la sinagoga, también lo hacía. Creo que el ministerio mayor lo hizo fuera de la sinagoga. Creo que la sinagoga más a lo que iba era enfrentar a estos hombres que estaban siempre adentro, ¿no? Los religiosos. Y así empieza el Señor Jesús a hacer grandes proezas, ¿no? Mostrando la autoridad que hizo en el desierto, esa autoridad con la que fue, creo que es importante que seamos probados, hermanos, porque la prueba no es para que vea al Señor que haya en nuestro corazón o si nos portamos bien o mal, sino más bien es que nosotros nos demos cuenta que hay en nuestro corazón. Con qué autoridad estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, es importante las pruebas porque así nos damos cuenta nosotros para evaluarnos cómo estamos nosotros. Entonces, en el ministerio es importante que el ministro, el siervo de Dios, sea probado constantemente, constantemente, porque en la prueba podemos darnos cuenta y podemos estarnos limpiando de lo que hay en nuestro corazón. Y entonces empieza el Señor con un ministerio grandioso. Comienza a sanar, por ejemplo, a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y aquí me causa, no ruido, pero sí les quiero leer
donde dice que estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? ¿En dónde estaba? En una persona que estaba en la sinagoga. Entonces, eso nos cabe de decir que el Señor entró a la sinagoga y encontró dentro de la sinagoga espíritus inmundos. Entonces, eso nos puede decir que dentro de las instalaciones de un templo, dentro de donde está el ovejerío, donde están los siervos de Dios, donde se está ministrando la palabra de Dios, puede haber personas que estén atormentados por este espíritu inmundo. El Señor enseñaba doctrina en la sinagoga, dice que se admiraban de su doctrina, porque la palabra que él traía era con autoridad. Entonces dice que se admiraban de su doctrina, enseñaba en la sinagoga, pero también había sanidad, también había expulsión de demonios. Entonces todo eso el Señor lo hacía. Él le sacó, le reprendió, le dijo, cállate y sal de él. Con esa autoridad no se puso a dialogar ni a hablar con él. Nada más dice que este endemoniado, derribándolo en medio de ellos, salió de él. Quiere decir que, ¡pum!, cayó derribándolo y salió. Con furia, pero salió. Y estaban todos maravillados, hablando unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Por eso es tan importante el ser probados cada día, ¿verdad? Porque tenemos que estar limpiando cada día nuestro odre. Más adelante habla sobre eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos decir que en el templo dice que crece la cizaña junto con el trigo, ¿verdad? Y son muy parecidas. Lo único que las diferencia es que cuando el fruto, porque la cizaña no da fruto y el trigo sí da fruto. Eso es lo único que distingue a la cizaña con con el trigo. Entonces crece dentro del templo, decimos que hay ovejas, hay chivos, hay cabras, hay lobos y bueno, también hay gadarenos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esto, hermanos, esta influencia que hay y bueno, luego se dejan ver, claro que sí, por el discernimiento, dice la palabra de Dios, con los dones que Dios nos da podemos darnos cuenta. El Señor sana también a la suegra de Pedro, ¿verdad? De una fiebre, le dice que reprendió esa fiebre, no dice qué tipo de fiebre es, pero al instante, pues ella fue sana. Después fueron sanados muchos a ponerse el sol. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, fíjense, porque sabía que él era el Cristo. O sea, no los dejaba dialogar como hoy en día, ¿no? Se ponen en YouTube a dialogar con el demonio, a entrevistarlo y todo ese tipo de shows. El Señor no lo hacía por show, sino que lo hacía por la necesidad de la gente, porque eso es lo que él había venido. Él vino a dar un discurso y el discurso fue el de Isaías, ¿no? Lo vemos. Y luego viene la gran pesca milagrosa del capítulo 5. Fue con los discípulos, les habló y les dijo que los discípulos que no habían eh, nada, no habían pescado nada, ¿verdad? Y el Señor se los lleva mar adentro y les dijo de ellos, primero les dijo que lavaran sus redes. Eso es importante. Les dije, me dijo, laven sus redes. Lavaron sus redes y se fueron mar adentro. En el versículo 4 les dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En el 10 entonces pescaron gran multitud de peces que se rompían las redes, ¿verdad? Y vino otra barca para sopesar esas redes. Las dos barcas se llenaron, dice que casi se hundían las barcas de tanto pez que estaba, de tanto pescado, pues ya estaba muerto, ¿verdad? Asimismo también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quien eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y vemos a Pedro después en Hechos, cuando da el primer discurso,
¿Cuántos son los que se convierten? Me parece que, si no me equivoco, la palabra de Dios dice que 3,000 personas se convierten al evangelio, ¿verdad? Casi, casi simbolizando esta pesca, ¿no? Que él había hecho después pescadores de hombres, ¿verdad? Haciendo una gran multitud y siendo pescadores de hombres. Lavaron sus redes. Es importante, ¿verdad? Que las redes del pescador estén limpias para poder pescar. Ajá, no, aquí no es con el fin justifica los medios, utilizar medios cochinos, medios sucios, medios del mundo para poder pescar. Ajá, entonces necesita la estrategia que Dios nos da, una estrategia limpia, la red de esas estrategias que uno va a utilizar para pescar, ¿verdad? Al ver ellos, Jesús sigue sanando, sanó a un leproso, luego sanó a un paralítico, ¿verdad? Lo llevaron a la sinagoga y dice que como había tanta gente, lo mandaron por arriba y lo bajaron, ajá, por ahí por el tejado, y que él le dijo al paralítico, en vez de decirle, levántate y anda, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso les ofendió horriblemente a los fariseos, a los publicanos, ¿verdad? Porque le dice que porque él no tenía autoridad para perdonar pecados y eso era una blasfemia. Entonces les ofendió. No vieron el milagro que este hombre había sido sano y levantado, sino vieron las palabras que utilizó Jesús y le acusaron de blasfemo. O sea, no vieron lo que había hecho, el acto portentoso de Dios, sino vieron para criticar. Y así vemos muchas personas a veces dentro de las iglesias. No vemos los actos portentosos, sino nada más estamos juzgando al hermano que hace, poniéndole el pie al otro, haciendo acá, haciendo. ¿Y saben por qué? Porque como ellos no lo pudieron hacer y vino otro, en este caso Jesús, y lo hizo, eso era envidia. Sí, porque vean que la gente lo empezaba a seguir, los empezaba a querer y no soportaban que lo siguieran a él. Les estaba quitando a lo mejor su negocio, les estaba quitando la vista para ellos. Ajá. Entonces, hermanos, a veces cuando no vemos a veces que está obrando Dios y a veces de maravillando nos enojamos como estos fariseos, porque no son las cosas como yo quiero que se hagan cuando es Dios el que va a hacer las cosas como Él quiere. El Espíritu actúa como Él quiere. El Espíritu no es religioso. Yo no puedo decir, voy a hacer una noche este día, esta noche voy a hacer todo un proyecto para hacer una noche de milagros, por ejemplo. Ajá. Y yo lo hago todo precioso, padrísimo, ¿no? Y pasa que no pasa nada. No hay ni un milagro. Y al otro día, a lo mejor, en cualquier lugar, ajá, pasan los milagros. Y digo, ¿cómo? Si yo hice todo esto, lo hice con el mejor grupo musical, traje a tal expositor y hice todo, acomodé tan bonito el auditorio. ¿Para qué? Para que vieran lo que yo hago, lo que yo quiero hacer, mi show, lo que yo quiero hacer. Y el Espíritu de Dios no se sujeta a eso. Él lo hace cuando Él quiere, dice Corintios. Ajá, para edificación del cuerpo de Cristo. Él va a actuar como Él quiere, como Él quiere. No es cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Todos los fariseos comenzaron a decirle al Señor Jesús de todo. Pero Jesús les dijo que era más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Qué era más fácil decirle? Sabía Jesús que este hombre había llegado, que había hecho todo lo posible, que pasó sobre la gente por encima y todo lo que hicieron para bajarlo y mostrarlo ante él. Hicieron todo por llegar a él. Era porque la persona sabía que Jesús le iba a sanar. Y seguramente esta persona reconocía que él era el Mesías. ¿Era judío o no era judío? No lo sabemos. Pero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Sí, pues sí, a lo mejor ese acto de enfermedad que él tenía, no lo hizo allá, puede ser un acto porque a lo mejor fue por causa de un pecado que él quedó lisiado y por eso le dice, se arrepintió de ese pecado y le dice, tus pecados te son perdonados y él quedó libre. Sin embargo, después le dijo Jesús, bueno, para que también estuvieran
que conforme los fariseos y los escribas les dijo también ahí mismo, toma tu lecho y anda y vete a tu casa, ¿verdad? Y entonces el Señor sigue haciendo y llamando para su servicio. Empieza a llamar, ya traía a Pedro como pescador de hombres, él llama también a Leví, ajá, un recaudador de impuestos, le llama y le dice, sígueme, y él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Él sigue sanando, sigue sacando demonios, sigue en la sinagoga enseñando, ajá, y sigue llamando para hacer seguidores y servidores y para ser ministros, para que él sigan con la obra y continúen con la obra, porque él sabía que no iba a estar toda la vida con ellos. Y entonces siguen ahí, hermanos, siguen ellos y le dice por último esta parábola hermosa cuando le preguntan sobre el ayuno, que por qué todos los discípulos de Juan ayunaban y él no ayuna. Y él les dice, bueno, porque el novio está con ustedes ahorita, pero cuando el novio o el esposo se vaya, va a ser tiempo de ayunar. Les está hablando de él mismo. Estaban en fiestas porque él estaba con ellos, ¿verdad? Pero cuando él se fuera, iba a ser tiempo de ayunar. Y les habla de una parábola hermosa que les dice que un pedazo de un vestido nuevo no se le pone un vestido viejo. Y también les echa otra parábola donde dice que un vino nuevo en odres viejos no hay manera porque se romperán los odres y se derramará y los odres se perderán. Ajá, está hablando del antiguo pacto. Si no puedes hacer lo nuevo, que el nuevo pacto del Señor Jesucristo, que Él es mismo, no puede estar remendado sobre lo viejo, ni puede echarse sobre sobre el odre, sobre la ley, sobre lo viejo, sino que es Él es nuevo, Él es nuestro vino, Él es el vino, representando el vino nuevo, ¿verdad? Que viene el nuevo pacto. Pero dijo Él también, lo dijo como último versículo del capítulo 5, pero muchos no quedarán lo nuevo, dice que muchos beberán lo añejo, ajá, y no van a querer lo nuevo, porque dicen que el añejo es mejor. Ujú. Entonces muchas personas no van a querer, dice, no van a querer a Jesús. Y fue lo que pasó. Muchos no quisieron a Jesús, dijeron que lo anterior, lo viejo, es mucho mejor. Y siguen aún todavía hoy en día en ese aspecto. Muchos que pueden regresar, en este caso se aplica la ley, pueden regresar a la ley que es mucho mejor, como hoy en día los judaizantes siguen con la ley, ¿verdad? Porque no quieren a Jesucristo. Ajá, hoy en día el pueblo de Israel que está pasando por esta gran crisis, ajá, de, ¿cómo se llama? Con este grupo terrorista Hamas, ¿verdad? Pero que quieran, ojalá y Dios quiera que vean a Jesús, porque Jesús quiere que vean, que lo vean a Él, que Él es mejor que todo lo demás. Ajá, porque no han querido, aún a muchos cristianos los echan fuera, porque no quieren muchos a Jesús de Nazaret. Hay unos que sí ya aceptaron, pero hay mucho pueblo de Israel que no acepta a Jesús de Nazaret. Y a veces tienen que sufrir, necesitan estas pruebas fuertes como es la guerra, como es tantas cosas para que acepten a Jesús de Nazareno, para que vean a Jesús de Nazareno, porque Jesús ama a su pueblo y a veces tiene que apretar tantito para que pueda, ¿cómo se llama? Puedan ver a Jesús de Nazareno, ¿verdad? Entonces, pero nosotros también no podemos querer ver, hermanos, y guiarnos por tradiciones, ajá, que verlas como mucho mejor, o las cosas del mundo, que sean mejor, ver hacia el pasado, que sea mejor, ¿verdad? Sino que podamos decir que nosotros, que nuestro nuevo nacimiento, que cuando vino Jesús, el vino nuevo a nuestra vida, ajá, ese vino que representa la sangre, que vino a limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado, ¿verdad? Y ese vino nuevo vino a hacernos odres nuevos, nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, con esto los dejo, que recordemos, no recordemos en las cosas pasadas que ya hemos hecho, ¿verdad? Ni hagamos nada, nada como ley, ni hagamos nada como tradición, ¿verdad? Porque eso el Señor no le agrada. Ajá, lo tenemos que hacer como Él quiere y no queramos sujetar al Espíritu como nosotros queremos, sino que el Espíritu fluya así como fluyó en Jesús,
Venían a él y él sanaba. Y venían a él y él hablaba, y él enseñaba, y él predicaba, y no programaba tantas cosas para shows, ¿no? De que yo voy a estar allí y voy a mandar llamar todo un espectáculo de luces, de bailarinas para hacer mi show. No, 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 nada de eso. No, sino que él en su caminar, en su diario vivir, él mostraba quién era y él era el Mesías. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada nuestra vida es mostrar a nuestro Mesías. Amén. Quien nos salvó y dio la vida por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Padre, líbranos de toda tentación, como dice la oración que tú nos enseñaste, Padre. Es importante, Padre, porque tú la enseñaste en el Padre nuestro. Que oráramos así, Padre, y que nos libraras del maligno, Padre, y que nos guardaras de la tentación, Señor, cada día. Cada uno tiene debilidades de mis hermanos, líbranos, Padre, de la tentación, que reconozcamos cada uno qué debilidad tenemos, Señor, para que podamos, Señor Santo, cuando venga la tentación, poder clamar a ti y poder salvar la prueba, Señor. Padre Celestial, porque vamos a ser probados, Señor. Te bendigo y te glorifico, Padre, porque tú nos hiciste soles nuevos, Padre, donde depositaste el vino nuevo, Padre, que eres tú, tu pacto, Señor, que está sellado por la sangre de Cristo, Padre. Ya no lo viejo, sino lo nuevo, Señor, y que no anejemos lo viejo, Padre, sino que lo nuevo que está en ti, Padre Celestial, que es tu amor y tu misericordia, Señor. Y ya no los pescadores de hombres, Señor, como lo hiciste con Pedro, con Jacob, Señor, con todos tus discípulos, Padre Celestial. Te bendigo y te glorifico, Padre, y ayúdanos a seguir adelante en cada nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenas tardes, hermano, que Dios les bendiga.